Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Hoy nos va a acompañar Agustín Laje, él ya lo conocen, es escritor, politólogo, filósofo también de Argentina. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esteban. Gracias por la invitación nuevamente. Buenas tardes también para vos, José. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Siempre un gusto conversar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, y fíjate que te estaban pidiendo mucho, te lo comentaba fuera del aire, ¿no? En los comentarios la gente que te volviéramos a invitar, que querían escucharte, hasta producción también lo ha pedido para que sepas. Pero fíjate que, sí, fíjate que hay ciertos temas, ¿no?, que surgen que nos parece que son importantes conversarlos contigo. Y te comentaba el caso de lo que llaman ahora cancelación cultural, ¿no? Que es una especie de, como todas las cosas me ofenden, entonces están tratando, y lo han logrado en cierta medida, de censurar, no solamente en redes sociales, sino te estoy hablando en plataformas, por ejemplo, como Netflix, de cambiar incluso cosas históricas para hacerlas más incluyentes y ese tipo de cosas. ¿Qué lectura tú le das a este tipo de comportamiento? Y si tú piensas además que es la mayoría de la gente la que piensa así o es sencillamente una minoría muy ruidosa. Bueno, yo empezaría por esto último que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, la gran pregunta es, detrás de esta censura, porque no es más que censura, ¿hay en verdad una expresión popular real? ¿Hay realmente, digamos, una mayoría que, bueno, denigra, por ejemplo, vamos a decir, un contenido pedófilo, entonces decide no consumir una apología a la pedofilia? Bueno, muy bien, entonces la inmensa mayoría, digamos, le da la espalda a ese tipo de discurso. Bueno, muy bien. Pero esto no es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no depende de las mayorías, sino que depende de aquellos que tengan poder mediático. Y poder mediático, la verdad es que tienen las minorías. Es decir, esto no es una función de si las mayorías están despreciando un tipo de contenido cultural y entonces en el marco del consumo de mercado, por ejemplo, bueno, no quieren ir a comprar la música de algún músico que, digamos, tiene un mensaje que a las mayorías no les gusta. No, esto es ruido muy bien, digamos, establecido a partir de un lobby minoritario multimediático que termina parodiando el efecto de una mayoría en el sentido de cancelar culturalmente contenidos que no agradan a esas minorías. Mira, te voy a poner un ejemplo que me parece bastante significativo. El caso de la banda mexicana Molotov, ¿no? Molotov en el año 2013 se presentó en Los Ángeles y tuvo un montón de peticiones de organismos minoritarios y de lobbies minoritarios como el LGBT de que no tocaran su canción, una de las más famosas, cuyo título es Puto. Canción, digamos, que no iría supuestamente de la mano con la cultura LGBT de hoy en día. Ahora, lo más curioso es que la gente que le pedía a Molotov que no cante esa canción era gente que no seguía a la banda. Aquellos que sí seguían a la banda y que sí estaban dispuestos a pagar por un tiquete para poder ver en vivo a esta banda de rock, querían que cantaran este tema. A tal punto que se lo pidieron en el concierto y Molotov decidió cantarlo como última pieza, como ya para irse, ¿no? Porque en el fondo esta cultura de la cancelación es una cultura del terror, ¿no? Tengo terror de lo que pueda pasar por el contenido cultural, entonces o lo censuro o en este caso lo dejo para el final, pero además me autocensuro porque Molotov se autocensuró. Entonces, por ejemplo, en su canción Puto ya no usó más la palabra maricón, ¿no? Entonces digo, cuando los fans, la gente que realmente había pagado para ver a Molotov, quería que esa canción fuera cantada. Por eso acá lo primero que hay que establecer es que la cancelación cultural no es poder popular, es poder minoritario de personas que tienen, sin embargo, muchísimo impacto multimediático. ¿Tú crees que detrás de esto, además de estas minorías, ¿no?, que están agrupadas en estos grupos, valga la redundancia, de estos lobbies de los que estás mencionando, además hay algún tipo de agenda política? ¿Tú crees que esto lo utilice, por ejemplo, bueno, la izquierda, que es de la que siempre hablamos acá, ¿no?, o hablamos en contra de ellos? ¿Tú crees que ellos estén utilizando esto para justamente conseguir algún beneficio? La censura, por ejemplo. Por supuesto. A ver, digamos, la cultura de la cancelación, que en inglés, digamos, ha trascendido desde el año 2015 como
cancel culture, digamos allá, así es como lo dicen, y entonces es un término que está siendo muy usado desde hace 2 años, es muy usado, incluso las universidades han salido a hablar sobre el tema. Yo creo que esta cultura de la cancelación se basa en una idea que se ha puesto muy de moda, que es una idea de un filósofo llamado Karl Popper, muy reivindicado por algunos liberales, pero que tenía una frase que a mi juicio no era nada feliz y nada liberal tampoco. Esa frase decía: no se puede ser tolerante con el intolerante, lo cual es un pensamiento circular, digamos, porque si yo no puedo ser tolerante con el intolerante, significa que yo debo ser intolerante con el intolerante, lo cual a mí me vuelve intolerante y por lo tanto a mí no se me tiene que tolerar tampoco. Entonces acá hay un problema lógico, por eso digo, esta frase me parece un absurdo, pero la gente de forma irreflexiva se aprende estas, no sé, 10 palabras y ya piensa que tiene un sistema de pensamiento muy bien aplicable. No, no es aplicable. ¿Por qué razón? Porque no ser tolerante con el que vos considerás intolerante te vuelve a vos un intolerante y cierra toda posibilidad de diálogo. La cultura de la cancelación es una cultura antidemocrática por definición, en la medida en que cancela la posibilidad del diálogo racional. Yo, digamos, asigno a un contenido cultural una serie de patologías incluso, como puede ser, por ejemplo, la homofobia. Incluso, digamos, han habido muchas figuras del mundo de Hollywood que han perdido contratos, que han sido expulsados de series por algún tuit que se le ha encontrado, por ejemplo, de hace, no sé, 4, 5 o 8 años, porque también la cultura de la cancelación, fíjate vos, es retroactiva. Sí. Entonces, digamos, va a escarbar tu pasado, va a ver qué dijiste hace 10 años, y entonces por eso digo, genera un terror cultural, es terrorista y es antidemocrática. Ahora, lo que tiene esta agenda de inteligente es que se apaña en palabras que nos suenan a todo lo contrario de lo que realmente es. Es una cultura autoritaria que se apaña en palabras muy lindas como tolerancia, pluralismo, apertura mental, empatía, diversidad, ¿no? Ahora, bajo esa cáscara hay un vacío, digamos, hay un vacío que es que todo lo que no responda a lo que ellos determinen que es empático, diverso, plural y abierto de mente, digo, todo lo que no cabe ahí hay que intolerarlo, digamos, no hay que tolerarlo. Te pongo un ejemplo, digamos, a ver, hoy cualquiera se puede reír, vamos a decir, de la castidad de una monja, ¿no? Entonces, cualquiera se puede reír de eso. Ahora, hoy sería casi un pecado mortal, digamos, quien se ría de un poliamoroso que cambia de pareja todos los días. Eso sería algo anticuado, algo homofóbico, o vamos a ponerlo en otros términos. Hoy sería inviable, a ver, hoy sí se puede escribir en las calles, por ejemplo, muerte al macho, como el feminismo hace, y nadie se escandaliza, no hay ninguna cultura de la cancelación ahí. Ahora, es impensable que alguien vaya a querer siquiera poner, por ejemplo, muerte a la hembra. Entonces, fíjate vos cómo no es cierto que todos los contenidos deban ser tolerados o, digamos, intolerados en función de su intolerancia. Hay contenidos intolerantes que sin embargo deben ser tolerados, como estos que te estoy, digamos, dando ahora como ejemplo. Yo he estado viendo algunos casos de la cultura de la cancelación antes de esta nota y he encontrado casos que la verdad, por ejemplo, el de Kanye West, un tipo digamos, raza negra que ha hecho unas bromas con el tema de la esclavitud. Bueno, el tipo fue totalmente excluido del mundo en el cual él se movía, el mundo de las estrellas y todo esto porque, bueno, justamente con ese tema no se podía hacer una broma. Ahora, por ejemplo, el caso de una cantante, de una persona que se dedica al mundo de la música, como Lana del Rey, tuvo también unos comentarios supuestamente racistas y entonces ahí le vino toda la avalancha de corrección política encima a liquidarla. O más recientemente el de J.K. Rowling, ¿no? Que la reventaron y vos fíjate qué interesante, no la repudian la inmensa mayoría de los seguidores de Harry Potter, sino que quienes la repudian son, entre otros, aquellos que nunca han consumido Harry Potter ni lo van a consumir, que son lobbies organizados multimediáticamente. Incluso he llegado a ver cosas mucho más absurdas. Por ejemplo, PepsiCo tiene una marca de pancakes
que se llama Tía Germina, que claro, en su envase había una mujer negra que viene a ser la Tía Germina, un ícono que tiene 130 años en esa marca. Ahora, por la corrección política y por la cultura de la cancelación, PepsiCo ha decidido no solamente retirar esa imagen que tiene 130 años ya, sino además destinar $400 millones para la militancia estilo Black Lives Matter, como en forma de decir perdón, porque hoy esto de que la gente se arrodilla es una suerte de perdón colectivo que las empresas tienen que materializar con mucho dinero. O te puedo poner un último ejemplo, como para no abundar en casos, pero por ejemplo en el mundo de la NFL, el fútbol americano, tenemos el caso de los Washington Redskins, ¿no? Que vienen a ser los Pieles Rojas. Claro, ahora esto ya no, digamos, llamarte piel roja es una apropiación cultural que debe ser cancelada culturalmente, porque en ese equipo no juegan, digamos, las tribus americanas, al fútbol americano. No está ahí el cacique de la tribu jugando. Entonces eso se considera una apropiación cultural y por lo tanto es violenta. Entonces, un equipo que lleva más de 90 años en la NFL, ahora, de un día para otro, digamos, se tiene que ver con la presión para modificar el nombre del equipo. Y estos tipos, como no sabían muy bien qué hacer, fueron a visitar a 26 tribus indígenas e incluso armaron una fundación para apoyar a los indígenas, y ni aún así, aquellos que no son indígenas son aquellos que no les quieren permitir que el nombre continúe como nombre de un equipo. Hay medios de comunicación, por ejemplo, que no están nombrando al equipo, no están refiriéndose a los Washington Redskins como Washington Redskins. Y más aún, ahora la NFL misma los presiona para que cambien su nombre, e incluso sponsors como Nike o como Pepsi, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo es una locura antidemocrática, no tiene base popular, es una presión autoritaria que se disfraza de una agenda inclusiva, nada más que eso. Es propio de una sociedad adolescente, pero autoritaria al mismo tiempo. Ahora, Agustín, ¿cómo hace la mayoría entonces para protegerse de esa minoría que juega la cancelación, como lo llaman, pues? ¿Cómo hace entonces la mayoría para protegerse de eso? Bueno, acá hay un problema, que es que hay un concepto que es el de la mayoría silenciosa, que es bastante preciso, ¿no? El problema de las mayorías es que se vuelve absolutamente nada en la medida en que no habla. La opinión pública no es una cuestión de cantidades, es una cuestión de fuerzas relativas, es una cuestión de volumen de voz. Es decir, cuando uno escruta la opinión pública, no tiene la posibilidad de escuchar todas las voces. Pero si hay un grupo inmenso de la sociedad que ni siquiera tiene la intención de hacer escuchar su voz, entonces esa voz no va a ser parte de la opinión pública, a pesar de que esa voz pública podría ser la mayoritaria en la sociedad. Yo creo que acá hay una, digamos, hay mucha comodidad de esa mayoría silenciosa, que ve cómo le están cancelando la cultura, le están cancelando la historia, porque fíjate, vos creo que lo has dicho recién, Esteban, y creo que es un punto muy importante. Es decir, la cancelación cultural no solamente va al mundo de la música, de los deportes, de las series y de la televisión y del cine, va también incluso al caso de la historia. Sí. Ahora, la historia por definición es algo que no se puede modificar, porque el pasado no se puede modificar. Ahora sí puedo modificar el relato que una sociedad tiene sobre su pasado y borrar ese pasado. Digo, esto de tirar por la borda, digamos, y hacer añicos las estatuas de los próceres, es algo muy propio también de la cultura de la cancelación, que incluso quiere borrar la propia historia occidental. Y mientras tanto, las mayorías silenciosas que no participan de toda esta adolescencia, porque digo, son actitudes completamente adolescentes, propias de una sociedad aparte fundada en el capricho, en el que yo quiero y lo tengo, yo lo deseo, entonces es realidad, esto no me gusta, entonces no puede tener lugar. Es la cultura del capricho, en definitiva, la cultura de la cancelación. Yo creo que la mayoría inmensa de la gente ni es caprichosa, ni es adolescente, ni es intolerante, ni es autoritaria, ni tiene ánimos de censurar, pero tampoco tiene ánimos de combatir la censura. Y ese es un problema enorme. Y de acuerdo a tu punto de vista, ¿por qué no tiene ese ánimo? Porque ahora con las redes sociales se supone que el individuo tiene mayor propensión
a decir lo que piensa, a que sea más escuchado, que eso no ocurría antes con los medios tradicionales. ¿Por qué la sociedad no quiere expresarse de acuerdo a tu punto de vista? Bueno, por dos o tres cosas. Primero, porque esta cultura autoritaria de la cancelación, como te digo, se ha rodeado de significantes que la bendicen inmediatamente, la convierten inmediatamente en algo aparentemente bueno. Ya dije, ser mente abierta, ser empático, la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, etc. Entonces, la mayoría silenciosa tiene por hecho que si combatiera esa cultura de la cancelación, inmediatamente caería en todo aquello que denuncia la cultura de la cancelación. Entonces, si yo combato la cultura de la cancelación, que es autoritaria, el autoritario paso a ser yo. Yo paso a ser el intolerante, yo paso a ser el homofóbico, yo paso a ser el racista. Entonces la gente tiene temor a estas etiquetas, porque cuidado, son etiquetas que te pueden costar el trabajo, son etiquetas que te pueden costar las relaciones afectivas, son etiquetas que te pueden costar incluso una denuncia en muchos países, problemas con el Estado. Entonces la gente no quiere meterse en esos problemas. Pero por otra parte, porque la gente que estaría en contra de la cultura de la cancelación no es gente ideologizada. Entonces no es gente que piense demasiado que esto entraña un peligro real. Lo ve con un poco de asco, pero lo ve como una cuestión anecdótica. En cambio, la gente que milita en la cultura de la cancelación progresista es gente totalmente ideologizada, que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que hay que cancelar y lo que no hay que cancelar. Entonces hay una disparidad enorme entre un sector y otro que hace que las minorías tengan un poder desmedido frente a unas mayorías que quedan totalmente anuladas. Fíjate algo, Agustín, con eso que estás diciendo de que incluso te puede costar el trabajo, antes de hacerte la última pregunta, ¿no? Ya para ir finalizando, eso es tan cierto. De hecho, hubo un señor, y yo vi el reportaje, salió hasta en la BBC de Londres, ¿no? De un camionero que dijo, perdí el mejor trabajo del mundo, le pagaban un sueldo altísimo, recibía una cantidad enorme de beneficios, pero resulta que tenía el brazo afuera, ¿no? En la puerta y tenía la mano puesta de cierta manera, y hubo alguien que le tomó esa foto y dijo que ese símbolo que estaba haciendo con la mano era un símbolo del racismo, y lo botaron de la empresa por eso mismo. Entonces, bueno, ahí tienes un gran ejemplo de este tipo de cosas que va desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Pero fíjate, mira, perdón porque me acabas de hacer acordar de otro ejemplo que es importante, pues estamos hablando mucho de Estados Unidos, algo de México hemos hablado, algo de Argentina, o mucho también se podría hablar, pero en este caso te voy a comentar un ejemplo español. En España hay una banda de heavy metal muy conocida que se llama Avalanche. Yo hablé con el líder de esta banda hace más o menos un mes y él me comentó públicamente que el rock en España se ha dado cuenta que como el progresismo es el establishment, hoy el rock estaría virando o debería virar hacia la incorrección política. El rock paradójicamente se tendría que volver conservador, digámoslo así, si quiere mantener eso que siempre fue tan propio del rock, que es la rebeldía y el antisistema, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles eran los casos que me facilitaba como dato este líder de Avalanche? Me dice, la gente del rock asume esto, asume que ya no creen las letras de sus canciones de aquellos momentos en los que eran genuinamente de izquierdas, asumen que se han ido ahora hacia la derecha, pero asumen también que no lo pueden decir. No lo pueden decir porque muchas veces tienen contratos con el Estado que se le van a caer, y tienen además un grupo, digamos, de seguidores que en principio podría darles la espalda si ellos asumen realmente que ya no son más personas de izquierda. Entonces fíjate cómo incluso en el mundo de la música, donde tendría que naturalmente darse un giro hacia la derecha, no se puede dar por el terror que hay al rechazo de la cultura de la cancelación. Es terrible y al final es censura. Nos están quitando nuestras libertades utilizando herramientas no tan directas a través del Estado, ¿no? Y bueno, ya para finalizar justamente con el tema de que estábamos hablando de las mayorías versus las minorías, y que tú estás diciendo, bueno, que las mayorías no son quizás tan dogmáticas o no entienden tanto este problema, no pueden verlo a largo plazo, ¿no? El daño que esto genera. Pero bueno, hay personas, tú eres un gran ejemplo, incluso nosotros que utilizamos este espacio para este tipo de cosas, que si nos atrevemos, ¿no?, a dar la cara y hablar en contra de esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los que sí estamos dando la cara, que estamos de este lado, para enfrentarnos a esa cancelación cultural, por decirlo así? Nosotros estamos hablando en tal caso en nombre de la mayoría, como lo estás diciendo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos?
Bueno, yo creo que, a ver, una buena forma de enfrentarse es primero que nada informar a esas grandes mayorías que no tienen información sobre los peligros de esta cultura. Que el peligro de esta cultura es dejarte vaciado de cultura, básicamente. Sí. A ver, el peligro supremo de la cultura de la cancelación, que viene incluso después de la falta de libertad, del autoritarismo, el desprecio por la democracia, el punto de llegada de la cultura de la cancelación es la no cultura, es reventar todos los contenidos culturales para hacerlos acorde a lo que según una minoría debiera ser la cultura. Pero la cultura por definición es algo que se comparte y hay minorías que está bien, comparten subculturas, pero las mayorías no comparten esas culturas. Por ejemplo, ya dije el caso de Washington Redskins, ¿no? O sea, las mayorías están de acuerdo de que Redskins se siga llamando Redskin. Entonces, Claro. cuando vos te tenés que someter a la cultura de una minoría cuyos valores no representan los tuyos, ¿qué pasa con vos? Te quedás totalmente vaciado de valores, te quedás vaciado de lo que sos, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer entonces para llamar la atención de esta gente? Yo diría, acá habría que llamar primero que nada la atención de los jóvenes. Aprovechando que los jóvenes, igual que pasa en el rock, por eso hablé recién del rock, están muy movidos, muy movilizados por, digamos, la cultura de la rebeldía. La cultura de la cancelación no es una cultura rebelde, es una cultura de la fragilidad. Sí. Es una cultura, digamos, del amariconamiento, ¿no? Y que no se me ofenda a nadie ni me cancelen a mí ahora por decir esto, pero es una cultura del amariconamiento. ¿Eh? Entonces, en cambio, la cultura que le va a hacer frente a la cancelación cultural es la cultura del tipo que guerrea, del tipo que va hasta las últimas consecuencias, del tipo que está dispuesto a enfrentar al establishment de minorías que tienen poder político enorme, poder financiero enorme. Ya he dicho, Nike está haciendo todo su lobby, Pepsi está haciendo todo su lobby, toda esta gente está haciendo mucho lobby y con mucho dinero, y que tiene obviamente su poder multimediático. Entonces, en la medida en que los jóvenes se den cuenta que tienen que elegir o la cultura de la fragilidad, del todo me ofende y yo soy víctima de todo y todo me hace daño. Vos fijate, parte de la cultura de la cancelación, perdón que extienda un poco, pero me van cayendo algunos datos que los voy uniendo, claro. Son los safe spaces, los espacios seguros de las universidades en Estados Unidos. Ay no, el profesor dijo algo que me puede herir y entonces puedo verme tan condicionado en el futuro de mi vida porque yo no coincido con el profesor, que entonces necesito un espacio seguro para ir a acariciar un peluche y reconstituirme psicológicamente después de este daño tan enorme que me causó una persona por decir algo con lo cual yo no coincido. Pero pedazo de imbécil, si no coincidís con eso, decilo y argumentá. Así de simple. Y si no podés argumentar, entonces andate a estudiar o cállate la boca. Ahora, vos fíjate que la cultura de estos imbéciles, porque no son otra cosa más que unos imbéciles, lo que genera es gente débil, gente frágil, y el joven tiene para escoger eso. ¿Querés ser parte de una cultura frágil, de gente llorona, de gente que todo le repele, todo le molesta, no puede hacerse cargo de lo que son, de lo que piensan, de lo que creen, porque ahí nomás se largan a llorar? Bueno, andá y hacete cargo de ser parte de una cultura nefasta, inmunda y horrorosa. Ahora, ¿querés estar de este otro lado? Bueno, entonces te invito, digamos, a que te rebeles contra todo esto. Y yo creo que los que estamos en contra de la cultura de la cancelación, o más genéricamente hablando del progresismo políticamente correcto, lo que tenemos que hacer es invitar a una sana revolución. Hoy los revolucionarios somos nosotros. Esta gente no es revolucionaria en absoluto. Nike no hace la revolución, Pepsi no hace la revolución, la ONU no hace la revolución, la OMS no hace la revolución, las universidades yanquis no hacen la revolución. Quien te vendió eso te está mintiendo. De este lado sí tenés. Yo creo que por primera vez en la historia la derecha es revolucionaria y la izquierda pasa a ser, digamos, neoconservadora o pro-establishment. Así que aprovechemos eso. Así es, brillante, de verdad. Muchas gracias, Agustín, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Muy importante lo que estás diciendo de apelar un poco a los jóvenes, ¿no? Que son los que están entre ese debate de la cultura de la sumisión y de la fragilidad versus realmente la cultura del criterio, del pensamiento propio, del poder, del analizar, de debatir, de entender, de estudiar y de cambiar las opiniones si realmente uno estaba equivocado en un momento, ¿no? Acá todo es, bueno, si no me gusta, me ofende. Muchas gracias, Agustín, de verdad, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Gracias, Agustín. Era Agustín Laje,
interesante la exposición que hace y pienso que dijo algo que es verdaderamente cierto. La derecha ahora es la revolucionaria, entonces hay que hacer eco y echar mano de eso, de esa revolución. Me hubiese gustado preguntarle, pero sí es un poco extenso, sí, sobre la debilidad de los jóvenes, porque sí, los jóvenes son rebeldes, pero los de ahora son extremadamente débiles y en todos los sentidos. De hecho, en Venezuela parte de nuestra desgracia es precisamente por la debilidad de los jóvenes y también de los que están un poco más avanzados. Bueno, ya será otra oportunidad de hablar nuevamente con Agustín, que como siempre es un placer y un lujo conversar. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela que le duela, y no se pierdan hoy a Patricia, que tiene otra entrega importante sobre el caso Monómeros en Colombia. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.